Buenas, ¿cómo están? Soy Sebastián de Fintualist y capaz me cacharon por ahí en otro video que hacíamos un tutorial para hacer la declaración de renta. Pero esto es otra cosa, es el primer capítulo de un video podcast en el que queremos contarle noticias que a simple vista parezcan enredadas, como una madeja de lana o como esas cuando guardáis los audífonos en el bolsillo, ¿cachai? Que salen todos enredados, para desenredarlo y para mostrarles datos choros, interesantes, algún secreto que pueda tener la noticia. Para este primer capítulo decidimos hablarles sobre una noticia que no está sonando mucho acá y en los medios gringos tampoco tanto, porque es medio que se miran el ombligo y como que no le interesa mucho las cosas que pasan afuera de Estados Unidos, pero en Europa sí está sí una polémica que está causando ruido, porque es el primer ministro del Reino Unido quiere deshacer o quiere modificar una cuestión que él mismo había firmado un acuerdo sobre sus relaciones comerciales con Irlanda del Norte. Siempre se me olvida cuál es la diferencia entre Gran Bretaña y Reino Unido. Bueno, viene de cuando hace mucho tiempo se llamaba Bretaña nomás, ¿verdad? Pero también ese nombre aplicaba para una región de Francia. Entonces decidieron referirse a Gran Bretaña, a la isla, digamos, donde ahora está Inglaterra, Escocia y Gales. Y después, ellos muy orgullosos de su colonialismo, cuando se iban uniendo reinos al de Gran Bretaña, y le iban cambiando el nombre. Entonces se unió Escocia y le pusieron el Reino de Gran Bretaña. Después se unió Irlanda y le pusieron el Reino Unido de Gran Bretaña. Bueno, y después hubo una separación y ahora el nombre en verdad el nombre oficial es Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Y esa es la diferencia. Gran Bretaña es la isla nomás y el Reino Unido es la isla más Irlanda del Norte. Y lo otro es que mete la noticia, tiene que ver obviamente con el Brexit, que es la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Y se salieron en el 2000, o sea, el 2016 se votó, pero todavía había una serie de trámites que hacer para que salieran efectivamente. Empezó a regir como en mayo del 2021, pero la gente votó que se salieran principalmente porque no quería seguir las reglas, no quería que a Reino Unido le siguieran aplicando las reglas de la Unión Europea, entre otras de migraciones. Querían tener como acuerdos comerciales con otros países y estando en la Unión Europea eso lo restringía. Además sentían que el aporte a la Unión Europea del Reino Unido era mucho mayor que lo que recibían de vuelta. Entonces, bueno, esas fueron algunas de las razones que dio a la gente que estaba a favor de votar por salirse de la Unión Europea. ¿Y qué tiene que ver la Unión Europea en todo esto, digamos? Es porque el intercambio comercial entre Reino Unido y Irlanda del Norte afecta igual a la República de Irlanda, que esa sí está en la Unión Europea. Y ahí viene como el otro como enredo que tratamos de desenredar, el otro nudo que tratamos de desenredar, que es que, bueno, hay estas dos Irlandas. Antes existía efectivamente una Irlanda que era parte del Reino Unido y en 1921 se separaron. Siempre tuvieron diferencias religiosas. En la parte norte de Irlanda estaban los protestantes y en la parte sur estaban los católicos. Entonces, estas fricciones decidió zanjarlas el Reino Unido diciendo que ponemos una frontera arbitraria, que de hecho no es como geográfica, es muy arbitraria. De hecho pasa cortando una iglesia que ha separado como la construcción del patio, de las tumbas que tiene. Es muy arbitraria, pero la idea era dejar a los protestantes en el norte y a los católicos en el sur. Ahí, bueno, está la República de Irlanda, que queda en el sur, entonces, donde está, que es la que más uno típicamente conoce, que es de los duendes, los tréboles, las ollas con oro, el St. Patrick y todo eso. Y YouTube es de ahí, por ejemplo, la capital Dublín, etc. Y la Irlanda del Norte también tiene su capital, que es Belfast, y algún conocido está Liam Neeson, que bueno, el que trabaja en Taken, de Star Wars, ese actor, como para tratar de ubicarlas. Bueno, esas diferencias políticas trajeron hartos conflictos, incluso después de habiendo puesto la frontera, porque haciendo esta división igual quedaron católicos en la parte protestante y finalmente, como eran una minoría, se pasaban a llevar varios derechos de los católicos y eso es lo que traía harto conflicto.
un año después de poner la frontera, República de Irlanda se separa del Reino Unido, pero los conflictos siguen. De hecho, en 1972 hubo una revuelta donde murieron como 20 y tantos católicos en Irlanda del Norte. Bueno, se llamó Bloody Sunday, y YouTube tiene una canción sobre eso incluso. Y bueno, siguieron los conflictos. Entonces, en 1998, se decidió un poco antes, pero se firmó en 1998 un acuerdo que se llamó el Good Friday Agreement, que es como el acuerdo de Viernes Santo, donde lo que hacía era flexibilizar un poco la frontera para quitarle estas tensiones. O sea, se permitía un poco el tránsito, no una frontera tan rígida entre países. Y eso anduvo funcionando bien hasta el Brexit, porque al salir el Reino Unido de la Unión Europea, obviamente sale también Irlanda del Norte, que es parte del Reino Unido. Y con eso vuelve a haber una tensión en esa frontera. Y ahora llegamos al meollo del asunto, que es que con el Brexit se sale el Reino Unido de la Unión Europea, y por lo tanto también se sale Irlanda del Norte, que es parte del Reino Unido. Y entonces los intercambios comerciales entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda ya no son libres, porque no son los dos partes de la Unión Europea. Ahora la República de Irlanda sigue siendo parte de la Unión Europea y por lo tanto tiene que cumplir sus reglas, que son ciertas revisiones y chequeos aduaneros y ciertas características que tienen que cumplir los productos para entrar, cuando vienen de fuera de la Unión Europea, para entrar a un país de la Unión Europea. Por ejemplo, certificado de veterinario, cuando son productos animales, las semillas de papa tienen que cumplir ciertos requisitos, una serie de burocracia que antes, al ser los dos partes de la Unión Europea, no tenían que cumplir. Entonces, para cumplir esos requisitos, para cumplir esos chequeos, tenían que hacerse en la frontera, cuando pasen bienes desde Irlanda del Norte a la República de Irlanda. El chequeo se tenía que hacer en la frontera entre ambos. Una frontera que con el acuerdo, con el Good Friday Agreement, se estaba tratando de destrabar, de flexibilizar. Entonces, ese es precisamente el protocolo que quiere ahora modificar Boris Johnson. El protocolo decía que, este protocolo empieza a regir más o menos el 2021, más o menos al mismo tiempo que Brexit, porque fue lo que lo provocó, digamos. Entonces el protocolo decía, se van a revisar estos bienes, pero no en la frontera terrestre entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda, sino que vamos a mover esta frontera para estos efectos, para estas revisiones, a una frontera marítima entre Gran Bretaña y la isla de Irlanda. Entonces, cuando vengan bienes desde el Reino Unido, o sea, desde Gran Bretaña, perdón, a la isla de Irlanda, el chequeo no se va a hacer en la frontera terrestre, sino que se hace en los puertos de Irlanda del Norte. Bueno, ¿y cuál es el problema de esta, que la frontera esté ¿cómo se llama? Que sea esta frontera marítima entre Gran Bretaña y la isla de Irlanda? Que Boris Johnson, que es el primer ministro del Reino Unido, este personaje que pidieron carreteando ahí en plena pandemia, se dio cuenta que no funcaba mucho para ellos, porque genera roces innecesarios, porque en el fondo, como funciona en la práctica, es que hubo una frontera dentro de su propio país. Y lo que pasa es que entonces, cuando el Reino Unido quiere mandar productos a Irlanda del Norte, que sigue siendo Reino Unido, igual tiene que pasar, como los productos se chequean en los puertos de Irlanda del Norte, tienen que pasar por esta burocracia. Una burocracia que han estimado que les resulta como un 6% de los costos del envío de productos a Irlanda del Norte desde el Reino Unido, son estas burocracias, estas revisiones, estos trámites aduaneros. Entonces, lo que quiere decir ahora Boris Johnson es que no todas las cosas se revisan en los puertos de Irlanda del Norte, sino que el Reino Unido le va a decir a la Unión Europea, no, mira, este bien que estoy mandando se va a quedar en Irlanda del Norte, no lo voy a pasar a la República de Irlanda, entonces no requiere revisión. Y eso va a ser como un canal verde, que le llamaban, como un canal verde. Y los productos que van a pasar por un canal rojo son los que sí van a República de Irlanda. Y se supone que el Reino Unido va a certificar eso. Es como una promesa, te prometo que esto no va a pasar, va a ir como con un sello. Y bueno, prometió obviamente penalidades para los que no cumplieran esta modificación del acuerdo. A la Unión Europea como que no le compran mucho a Boris Johnson, tal vez por esta
este perfil que tiene, que es medio desordenado. Tal vez no cree que se van a cumplir esos certificados, tal vez no cree que se van a cumplir las penalidades y no está de acuerdo con la modificación del protocolo que el mismo Boris Johnson había firmado antes. Pero ahora Boris Johnson dice que si la Unión Europea no le acepta llegar a este acuerdo, lo va a hacer unilateralmente, porque además hay otros conflictos como, por ejemplo, si el Reino Unido decidiera bajar los impuestos, Irlanda del Norte no se puede beneficiar de eso porque actúa para todo efecto dentro de la misma como burbuja de Unión Europea. Entonces los bienes que lleguen a los puertos de Irlanda del Norte van a tener que estar afectados con los impuestos de esta burbuja por estar como protegiendo a la República de Irlanda, manteniéndola dentro de la Unión Europea. Entonces, además de los costos, además de impuestos, además de tener una frontera en el mismo país como funciona en la práctica, son varias cosas que generan estas fricciones que Boris Johnson quiere eliminar. Y además dice, bueno, si no llegan a acuerdo, la solución que le propone la Unión Europea es ir a tribunales. Pero los tribunales son de la propia Unión Europea, lo que obviamente al Reino Unido no le gusta nada. Lo que está proponiendo al final es entonces, bueno, o voy solo, es una modificación unilateral de este protocolo, o por último vamos a un arbitraje internacional, porque no me va a estar definiendo unos tribunales que en el fondo son de tu propia jurisdicción. Ya, llegamos. Así está la noticia hasta ahora. Boris Johnson queriendo hacer el cambio unilateralmente, la Unión Europea media enojada, amenazando con medidas que no se sabe igual todavía cuáles son, y los gringos medio para variar metiendo su cuchara, mandando congresistas queriendo hablar con las partes interesadas en el conflicto. Así que pueden haber actualizaciones de la noticia pronto. Gracias por acompañarme a la pega. Ojalá hayamos desenmarañado la madeja de lana. Y déjenos ahí en los comentarios datos choros o alguna otra cosa que quieran contarnos. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao.